Saludos cordiales, ingeniero. El tema de nuestro proyecto es el sistema de distribución o HC. Los integrantes son Herrera Christopher, Isamarco, Pilco Walter, Silva Luis y Tuapanta Mauricio, para lo cual nosotros utilizamos un programa de simulación que nos permitirá en sí tener el motor y todas sus partes para la explicación de este sistema de distribución. A continuación, explicaremos puntos específicos e importantes para poder tener así un video de calidad y con información valiosa para este sistema de distribución. Las piezas que componen el sistema de distribución OHC para regular los tiempos de un motor, el sistema de distribución se compone de varias partes que son sincronizadas y permiten completar el proceso con eficiencia. Una de estas partes es la cadena o correa de distribución. La cadena puede ser metálica o plástica. Este elemento es impulsado por el piñón del cigüeñal y conecta con el piñón del árbol de levas. El árbol de levas es un eje conectado a la correa de distribución que se encarga de accionar los taqués a través de unas perturbaciones excéntricas conocidas como levas. Los taqués. El taqué es la pieza metálica que transmite el giro de leva a la válvula, bien sea de admisión de escape, está empujándola. Y la válvula es la parte que se encarga de abrir y cerrar el paso del cilindro a través del movimiento del taqué primero y el muelle que proporciona su retorno. Después, de este modo, la mezcla de aire carburante entra en el cilindro de admisión o de escapes. Estas son expulsadas del mismo tras la combustión interna que se produce. Doy paso a mi compañero para la siguiente explicación. Como un punto muy importante hablaremos del reglaje. Para definir así el reglaje del comportamiento relativo del cigüeñal y el árbol de levas, que sirve para determinar las constantes de aperturas y de cierre de las válvulas de función de la posición del pistón. Como consecuencia de la temperatura en los elementos de la distribución, estos elementos se dilatan durante su funcionamiento, por lo que hay que dotarles de un cierto juego en frío, que es la separación de piezas que permita su dilatación. Aunque la razón principal de dar este juego, la holgura de taqués, es que determinan las cotas de distribución. Es importante no olvidar los efectos de la dilatación en las válvulas. Estas holguras en el funcionamiento tienden a reducirse o aumentarse, por lo que cada cierto tiempo hay que volverlos a ajustar, pues de lo contrario las válvulas no cerrarán ni abrirán correctamente. Esta holgura viene determinada por el fabricante y siguiendo sus instrucciones. Como vemos en el motor OHC, esta comprobación hay que realizarla cuando la válvula está completamente cerrada. Es un sistema OHC, el juego de taqué se mide entre el vástago de la válvula y el extremo del balancín. Un juego de taqué grande provoca que la válvula no abra del todo el orificio correspondiente, en lo que los gases no pasarán a toda su magnitud. Un juego de taqués pequeño provoca que la válvula esté más tiempo abierta, incluso no llegue a cerrar, si no existe holgura, no pudiéndose conseguir una buena compresión y pudiéndose fundir la válvula en la parte de su cabeza. Esta parte es importante ya que en el sistema de distribución hay que regularizar mediante este tipo de reglaje. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición de mi compañero, yo les voy a hablar sobre los tipos de distribución que encontramos en el sistema OHC. Como un tipo que podemos encontramos el sistema SOH. Bueno, que este es un término relacionado con los motores de combustión interna. Sus siglas con significado en inglés son Simple Overhead Canvas, cuya traducción al español significa que este sistema cuenta con un solo árbol de levas en el cabezote, en contracomposición a los motores Dodge, que a continuación les voy a hablar sobre este sistema. La principal diferencia entre el sistema SOH es que con el mismo árbol de levas maneja ambos tipos de válvulas. Los motores SOH tienden a presentar una menor potencia a los otros sistemas Dodge,
aun cuando el resto del motor sea idéntico. Esto se debe a que el hecho de no poder manejar por separado las válvulas de admisión y de escape le impide configurar de una manera más específica los tiempos de abertura y cierre, y por ende tiene menor fluido en la cámara de combustión. Como otro tipo del sistema de distribución OHC, contamos con el sistema Dodge. Bueno, las siglas Dodge significan Dual Overhead Camhals, que significa doble árbol de levas en la cabeza o en el cabezote. Bueno, este sistema pueden accionar 3, 4 o hasta 5 válvulas por cilindro, dependiendo del fabricante y el motor. Para el caso de 4 cilindros se podría hablar de 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro, o en un motor de 6 cilindros con doble árbol de levas de 24 válvulas. Esto accionaría 6 válvulas por cada cilindro. Bueno, las siglas Dodge hacen referencia al tipo de accionamiento del árbol de levas en un motor de explosión, cuando están tomadas de la expresión inglesa, como hace un momento les comenté, que significa Double Overhead Camhals, que quiere decir doble árbol de levas en la cabeza o en el cabezote. Es decir, que se trata de motores con 2 árboles de levas sobre la culata, uno de ellos para accionar las levas de admisión y otro para accionar las levas o las válvulas de escape. Bueno, esta sofisticada técnica de utilizar lo que son 2 árboles de levas en la culata saltó de lo que son de los vehículos de motor saltó de lo que son de los motores de automóviles deportivos a motores turísticos a partir de los años 80. Bueno, esto mejoraba sensiblemente lo que es el rendimiento de los motores Dodge, que disponen de un único árbol de levas para abrir y cerrar todas las válvulas, tanto como las válvulas de admisión como las de escape. A continuación, mi compañero. Bueno, yo proseguiré con la exposición sobre el funcionamiento. En motores de combustión interna, el mecanismo de distribución se encarga de regular la entrada y salida de líquidos en el cilindro. Por lo general es un grupo de piezas que se accionan por el mismo motor y permiten abrir y cerrar las válvulas para la entrada y salida de los gases. Esto es posible gracias al movimiento del o de los ejes de levas, que a su vez se accionan por el cigüeñal en unión a la correa o banda de distribución. En algunos casos también tenemos como cadenas de distribución. El sistema de distribución controla la válvula de admisión de mezcla de carburante en los cilindros, así como la del escape una vez completado el ciclo de combustión. Para que ésta se realice correctamente, el sistema debe abrir la válvula de admisión instantes antes de que comience el descenso del pistón hacia el punto muerto inferior. De igual modo, y una vez completadas las fases de admisión, compresión y explosión, la válvula de escape debe abrirse instantes antes de que el pistón inicie el ascenso hacia el punto muerto superior. De ese modo el proceso es constante y uniforme. Los elementos son susceptibles al desgaste en el sistema de distribución. No se reducen a las correas principales y de los sistemas auxiliares, como es el aire acondicionado, el alternador o la dirección asistida, sino que también sufren piezas complementarias como tensores, poleas, bomba de agua, etc. En muchas ocasiones optamos por cambiar únicamente la correa de distribución, por desconocimiento o por abaratar las operaciones. Pero es importante que realicemos un análisis exhaustivo del estado de todos los elementos que componen el kit de distribución para realizar las sustituciones necesarias y no tener problemas o sustos poco después, por mucho que la correa de distribución o cadena esté nueva. Lo ideal es realizar una sustitución completa del kit cada 100.000 kilómetros aproximadamente, aunque dependerá del consejo de cada fabricante y de si el sistema utiliza correa o cadena.
Pues en este segundo caso el mantenimiento es muy inferior, aunque no está exento de revisión y reemplazo. Menos habituales son los motores que utilizan un grupo de piñones sincronizados en lugar de una correa o cadena de distribución. Eh, Como recomendaciones a la hora de afrontar un gasto considerable como el de la sustitución del kit de distribución, es aconsejable tener en cuenta varios consejos. Uno de estos consejos es utilizar recambios nuevos y recomendados para nuestro vehículo en concreto. La tensión de la correa y por tanto su buen funcionamiento y estado. Esto depende directamente del estado de los tensores, rodillos y poleas. También tenemos la bomba de agua que debemos verificar que no esté oxidada. Se producen fugas que afectan a la lubricación del eje de rodamiento, lo que a su vez acaba proporcionando una avería costosa. También debemos controlar el sonido del motor de manera periódica, pues un buen indicativo de si las cosas van bien. Cualquier chirrido o golpe indica algo que no funciona como es debido, y lo mejor es revisarle periódicamente para así obtener un diagnóstico. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas del sistema de distribución OHC. Una de las ventajas es que en este sistema se reduce el número de los componentes, que son el árbol de levas y las válvulas. También una ventaja es que las válvulas, el cierre es un poco más preciso. También es que trae consigo que los motores con el sistema OHC puedan tener un mayor número de revoluciones. Una de las desventajas es que complica la transmisión del movimiento del cigüeñal al árbol de levas. También se necesitan correas o cadenas de distribución de mayor longitud, que con el paso de los kilómetros este puede tener un poco más de desgaste. También, en general, este sistema es un poco más complejo, pero también se podría decir que el costo es igual un poco más caro, pero también puede resultar un poco mejor ya que brinda un mayor rendimiento al motor.